Personalmente con Raúl Timerman, un hombre muy interesante para escuchar, para leerlo también, sobre todo por los estudios que tiene, y tiene una particularidad, explica muy bien, llanamente, y está aquí en la Feria del Libro, dentro de un ratito, 8:30 va a ser la conferencia de Raúl, pero lo vamos a aprovechar, ha tenido la gentileza de estar aquí un ratito en nuestro stand. Raúl, bienvenido a Santiago ante todo, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un placer. Primera vez que estoy en Santiago del Estero, Ah, ¿sí? en 80 años de vida. Me invitó la Subsecretaría de Cultura para ver la posibilidad de dar una charla y hoy 20:30 voy a hablar sobre qué tienen los argentinos en la cabeza, cuál es el estado de la opinión pública. A ver si coincide conmigo. Si viene si viene un extraterrestre, se baja vamos a poner el Obelisco, por citar algo emblemático de Argentina. Y lo primero que voy a escuchar va a ser hablar del dólar y de fútbol, ¿o no? Sí, bueno, si se baja en Pero- el obelisco va a conocer poco de Argentina, va a conocer a los porteños, Claro, digamos. está bien. Pero creo que de fútbol y de dólar es lo más allá de la política, Sí, ¿no? Porque todos hablamos de política en la Argentina también. sí, desde hace un tiempo está instalado, y esto lo vemos mucho en los grupos focales que hacemos con Sheila Wilker, se está instalado de la plata no me alcanza. Ah, Está instalada la microeconomía familiar. La gente que con sus ingresos le cuesta llegar a fin de mes o no puede llegar a fin de mes y tiene que usar ahorros o tiene que pedir prestado. Hay mucha gente endeudada, especialmente con las tarjetas de crédito. Cuando uno le pregunta, ¿y con quién está endeudado? Usted no dicen con la tarjeta de crédito, dicen el las plural. tarjetas de crédito, efectivamente. Esa es una situación relativamente nueva en la República Argentina, producto del ajuste. Ese ajuste lo que provocó fue una baja en la actividad económica y una caída de la inflación, Claro. que era uno de los objetivos del gobierno de Milei, ¿no es cierto? Cuando él se postulaba como candidato a presidente, decía yo voy a dolarizar la economía, voy a terminar con la inflación. Y el otro de los objetivos que ahora está en pausa, digamos, era yo voy a acabar con la casta política corrupta. Pero bueno, apareció el caso Libre en el medio, los audios españoles. 5 Menem dentro del gobierno y no sé. Sí. Claro, por ejemplo, ¿no? Ahí se le complicó esa pata. Y digamos, este gobierno tiene una característica que pocos gobiernos anteriores tuvieron, que es durante bastante tiempo aplicando una política muy severa de ajuste, de reducción de la administración pública, de reducción de la actividad económica, logró una estabilidad en la opinión pública que siempre estuvo alrededor del orden 50-50, que lo aprobaban o que lo desaprobaban. 48-52, pero siempre estuvo alrededor de eso. Tengamos presente que él gana el balotaje con el 56% de los votos, habiendo tenido en la general 30%. Exacto. O sea, sus votos auténticos eran 30, tuvo 26 puntos más, que seguramente no querían que Massa sea presidente, más que Milei sea presidente. Efectivamente, cuando uno investiga el núcleo duro de Milei hoy, sigue siendo alrededor de 30 puntos. El núcleo incondicional, diga lo que diga Milei, está de acuerdo, lo va a votar bajo toda circunstancia, etcétera, etcétera. Decía, hubo 3 momentos en los que la desaprobación a la gestión de gobierno superó a la aprobación. Primer momento fue septiembre del año pasado, el famoso doble veto a la movilidad jubilatoria y al financiamiento universitario. Bueno, ahí cayó la aprobación,
Pero en un mes y medio el gobierno se recuperó. Y antes de eso el efecto antes Libra no tuvo Libra fue febrero posterior, de este año. de este año. Estamos Usted hablando me está diciendo septiembre del año pasado. año pasado. Sí. Está bien. Después Ahí logra una meseta que después vuelve a subir. Claro, ahí tuvo una caída por ese doble veto. Antes habían sido las marchas universitarias en todo el país. Tema sensible el de la universidad, sensibiliza más que el tema de los jubilados. Pero bueno. Es cierto eso, es Sí, cierto. sí, Creo que sí. ha traspasado más a la sociedad eso que los jubilados, es cierto. Efectivamente, bueno, es uno de los pocos países que tiene enseñanza universitaria pública gratuita, digamos, no es común. Acá vienen a estudiar de Perú, de Bolivia, de Colombia, de Ecuador. Aparte fue como una Estudiar esencia, medicina, por claro, ejemplo. una esencia del carrera cara. argentino, creo que se ha criado con la movilidad ascendente, ¿no? Sí. Ha tenido como, creo que un ADN también de la sociedad argentina eso. Aparte hay un poco de incomprensión por parte... Bueno, el gobierno tiene pocas figuras conocedoras de la política, digamos. Ah, bien, sí, Es un cierto. gobierno donde en general vienen de otra parte. Pero hay poca comprensión. Por ejemplo, un diputado radical no va a votar nunca en contra de la universidad pública. El radicalismo fue el padre de la reforma del 18, de la autonomía universitaria. La franja morada nació Claro, ahí, básicamente. Entonces eso no es cuestión de acuerdos políticos previos, está en la esencia del... El que se salió de eso fue López Murphy cuando quiso arancelar la Pero universidad, no está, sí, pero no está más en el radicalismo, Claro, digamos, ¿no? claro. López Murphy es más cercano a este gobierno, digamos. Ajá. Siempre... Pero fue un estuvo- adelantado en aquel momento que quería arancelar la universidad y duró No, 14 días, 15 días. Sí, quiso reducir el presupuesto educativo, ese fue el punto básico, la reducción del presupuesto educativo. No duró 15 días, después de eso duró 2 días. Me acuerdo el presidente de la Rúa estaba en Chile, volvió de Chile y le pidió la renuncia. A propósito de eso, me acordé, hay un sobrino de la Rúa que es santiagueño, Fernando de la Rúa. Bueno, Sí, digamos, hay varios de la Rúa aquí en Claro, Santiago. Santiago, Sí, es cierto. que fueron a estudiar a Córdoba, digamos. Sí, La segunda caída en la aprobación de gobierno fue el tema del caso Libra, febrero de este año. Y acá ya esto era más complicado porque no era, digamos, un hecho político como un veto o rechazar un veto. Era un hecho que implicaba un acto que el 62% del electorado lo consideró un acto de corrupción, o sea, fue encuadrado en ese hecho. Involucraba al presidente por el famoso tuit, después apareció el hecho de Karina Milei, la posibilidad de que haya cobrado entrevistas, etcétera. Bueno, la cuestión que ahí le costó más recuperarse, pero a los 3 meses se había recuperado el gobierno y estaba de nuevo en el 50-50. pero ¿cuál es la visión que tiene usted? Después de eso, ¿por qué se recupera un gobierno? La vez pasada hablaba con el presidente de las pymes, de la construcción, y me decía, nosotros tenemos una caída de un 126.000 empleos dentro de nuestra actividad. Terrible, sí. Ni vamos para el comercio, la capacidad instalada caída. Se cierran más ¿Por qué industrias se que las que se hablen, Claro. se cierran más comercio de los que Claro, se hablen. en ese contexto, ¿por qué se recupera? Bueno, yo le voy a contar. Hay una gran valorización, especialmente en aquel momento todavía duraba, hoy ha disminuido, una gran valorización de la estabilidad macroeconómica, del control de la inflación, que la inflación esté en 2-3 puntos mensuales frente a lo que era, está muy valorizado y fue muy valorizado hasta ese momento. Hoy ya es menos y ahora vamos a la tercera caída, que fue a principios de agosto con el triple veto, que incluía la discapacidad, que bueno, ya era muy sensible para la población el tema de la discapacidad. Ahí tuvo una tensión fuerte con el Congreso, que le rechazó el veto, digamos,
y ahí cayó la aprobación de gestión hasta el orden de 42, 43 puntos y aparecieron los audios de Españolo y cayó a 40, 41 puntos. Y después en ese, que era el peor momento del gobierno, se produce la elección en la provincia de Buenos Aires de diputados provinciales, el gobierno pierde por 14 puntos. ¿Por qué pierde? Bueno, el peronismo no incrementó su caudal de votos, tuvo más o menos el caudal de votos Prácticamente histórico, similar, sí. pero perdió muchísimos votos el oficialismo nacional. Gente, mucha de ellas, que por ahí aprueba la gestión de gobierno. Pensemos que en ese momento y ahora la gestión de gobierno está aprobada por el 40% de la población, pero sacó entre 33 y 34 en la elección. Quiere decir que hay gente que aprueba la gestión pero no fue a votar. Está decepcionada del gobierno. No Daría la encontró una sensación, motivación esa gente que no fue a votar, que sería la decepcionada, ¿por Milei o por el PRO? ¿Cuál es su análisis? ¿De dónde estaba antes esa gente? Sí. No, bueno, posiblemente es gente 50-50, que venía de PRO no, o del radicalismo, que venía claro, de Juntos por el Cambio. Claro, que no venían le gustó lo acordado. El grupo duro de Milei es 30 puntos, digamos. Claro. No. Y acá fueron 33, quiere decir prácticamente fue un poco más que el núcleo duro. ¿Y el target de ese núcleo duro, cómo lo analiza usted como consultor y como analista político? No, hoy en día ya, digamos, también ha cambiado un poco el electorado de Milei, que estaba, el electorado de Milei tenía 7 de cada 10 jóvenes y ahora tiene 4 de cada 10 jóvenes, digamos, y se ha homogeneizado más. Eso podría considerarse una pérdida de caudal político, ¿no? O electoral. No, tiene una pérdida, digamos, no va a tener nunca 56 puntos de nuevo en un balotaje. Tiene indudablemente una pérdida de caudal electoral. Creo que Gila Vilker, vi un gráfico de Gila Vilker, ya que la nombró usted, donde habla de la perspectiva o de la proyección de perspectiva que tiene la Argentina en materia cayendo, económica. ¿Eso forma parte de esto, lo que me está por decir totalmente, usted? digamos, ante la pregunta, y dígame usted, ¿cómo cree que va a estar su economía dentro de un año? Ahora que va a estar mejor, lo dice el 23-24% de la gente, es decir, 1 de cada 4. Pensemos que hace 4 meses la mitad de la gente decía que iba a estar mejor en un año. Claro. Sí, hay una pérdida de la esperanza respecto a que esto va a mejorar. Hay una pérdida de confianza en la capacidad política del gobierno para superar situaciones de crisis. Indudablemente, si no venía esa ayuda de Donald Trump a Javier Milei, porque esto no es que Estados Unidos ayuda a la Argentina, es que Donald Trump ayuda a Javier Milei, es de gobierno a gobierno, digamos. O tal vez está ayudando a los propios inversionistas en bonos norteamericanos, ¿no? Que le asegura los dólares como para salirse del país, ¿o no? No, yo creo que la visión de Trump más bien va alrededor del conflicto con China. Si uno mira a los gobiernos de América Latina, el único que puede ser un aliado de Estados Unidos es la Argentina. Uruguay, Chile, Brasil, Colombia, Venezuela, México tienen gobiernos de signo diferente. Pero ahora Trump le tiró muchas flores a Lula. Bueno, parece que... con Lula tiene un problema serio porque en este momento Brasil está estudiando con China la construcción de un ferrocarril desde San Pablo hasta el puerto de Chanclay en Perú, que queda 70 kilómetros al norte de Lima, el mejor puerto de la costa pacífica. Sí. Y con vistas a exportación e importación a China. Usted dice que por eso le empezó a tirar seguramente, flores. Digamos. Son seguramente, 6.000 millones de dólares, creo, la inversión de China, ¿no? Sí, pero van a tratar de evitar esa construcción. No creo que tengan éxito con Lula, hay que ver qué pasa con el gobierno siguiente. Porque también eso puede estar supeditado, si es que hace las paces con Lula. ¿Cambiaría el escenario internacional de quién se apoya a Trump en Sudamérica? ¿Dejaría la Argentina y se iría con Brasil? Porque comparativamente el Producto Bruto Interno de uno y otro es notable, a diferencia. Sí, pero con Milei tiene
una sumisión total por parte de Milei hacia Donald Trump. De Milei a Donald Trump, pero Claro, Donald en el caso Trump... de Lula no, digamos. No, pero de arriba para abajo, no hablemos de abajo para arriba, o sea, de Bueno, arriba para no abajo. nos olvidemos. Por conveniencia, digo, de mercado, más que No, nada. pero no nos olvidemos que hay una frase en las declaraciones del secretario del Tesoro que dice que, digamos, bueno, los programas se implementarán después de las elecciones de octubre. O sea que yo creo que tiene que ver con el resultado de las elecciones. Pero tiene una doble interpretación esa, ¿no? Porque si gana la oposición o gana el peronismo unificado, por ejemplo, ¿está condicionado a la ayuda o no? Es una elección legislativa, digamos. Van a tratar. No nos olvidemos que Macri, acá se habla de 20.000 millones de dólares, bueno, no está claro. No está claro. De cualquier manera, pero Macri recibió 40.000 millones de dólares y perdió en primera vuelta la elección Y fue presidencial. prácticamente lo mismo, antes de una elección le entregó Sí, ese... así que No quiero que se vaya sin que me cuente algo. Dígame. Usted es un hombre que mira mucho, lo he escuchado hablar incluso de Formosa, creo que tiene una afinidad con Formosa Efectivamente. o conoce el interior. Nosotros en esta parte del país siempre nos cuesta todo el doble. Todo. La gente que vive en el interior, bueno, usted sabe, seguramente tiene contacto con todo. De un tiempo a esta parte, en el norte, sobre todo en la denominación de Norte Grande como bloque, se comenzó a impulsar lo que es el pensar en un federalismo. De hecho, que la última vez, en la última elección que llevó a la presidencia a Alberto Fernández, o mejor dicho, sí, que fue Alberto Fernández y después la siguiente decisión en la fórmula de Massa, que lo llevó a ser candidato Sergio Massa, creo que tuvieron mucho que ver los gobernadores en la elección de cómo está conformado eso. ¿Usted cree que este proceso que estamos experimentando, que arrancó el Norte Grande, ahora lo siguen las demás provincias, es hacer valer el federalismo? ¿Usted cree que ha empezado una nueva etapa dentro de la política y de la estructura política del país? Bueno, indudablemente que hay un fenómeno de revalorización del federalismo a partir de la gestión de los gobernadores. Yo no sé si la gente lo tiene presente, pero hace aproximadamente 3 meses en el CFI, el Consejo Federal de Inversiones, se juntaron los 24 gobernadores y sacaron una declaración donde le hicieron prácticamente un ultimátum al gobierno nacional y ahí empezó el tema de la distribución de los ATN de manera automática, que ahora fue aprobado por el Senado. Vamos a ver qué pasa. Incluido Ciudad Autónoma, notablemente. Sí, no, y estaba de acuerdo el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y Rogelio Frigerio y todo. Claro. Sí, aparte hay que tener en cuenta, bueno, hay algunas provincias poco agraciadas en ese sentido. Santiago del Estero es una de ellas, respecto a reservas de bienes naturales, como minerales, petróleo, gas. Claro. Pero no nos olvidemos que según la Constitución del 94, los recursos naturales pertenecen a las provincias, no a la nación. Entonces los que van a reglamentar el tema regalías, el tema negociación con los inversores, etcétera, son los gobernadores, no va a ser el Estado Nacional. Y los gobernadores han sido dejados de lado muchísimas veces en la toma de decisiones. Argentina ha tenido en los últimos años una política totalmente ambacéntrica, es decir, en el AMBA se han tomado todas las decisiones sin consultar a nadie. Empezaron los gobernadores del Norte Grande, le siguieron ahora Provincias Unidas, donde a 5 gobernadores iniciales se le están sumando 2 o 3 más. Tenemos el Neuquinizate de Rolo Figueroa en Neuquén, claro. Digamos. Amagaron los gobernadores patagónicos de tomar fuerza también. También se han reunido los gobernadores patagónicos. Sí, efectivamente hay. Es más, yo creo que va a haber una... ¿Usted lo ve virtuoso eso? No, creo que sí, que es un paso adelante importantísimo para la salud de la República.
Porque las provincias se Porque conformaron antes que la nación. Sí, O sea, pero no solo eso, le fueron derivando a las provincias. Hoy la educación, la salud y la seguridad están en manos de las provincias, de los Exacto. gobiernos provinciales. Sí. Sin embargo, el Estado Nacional tiene una estructura de Ministerio de Salud, de Ministerio de Educación, de Ministerio de Seguridad enorme, todos recursos que podrían estar distribuidos en las provincias. Sí, eso se va a tener que solucionar. Yo creo que va a haber una reconfiguración del escenario político a partir de las elecciones después del 26 de octubre. No nos olvidemos que en el peronismo se está dirimiendo una interna fuerte entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof, que ya tuvo su primer capítulo con la separación de las elecciones en Provincia de Buenos Aires. Y el segundo es la distancia que le sacó a la Libertad Avanza, 14 puntos de diferencia. No solo tuvo razón, sino también hizo una buena elección. Exactamente. Vamos a ver qué pasa ahora en la elección nacional de diputados nacionales. La cabeza de lista de Fuerza Patria es Jorge Tayana. Es muy poco conocido Jorge Tayana. La gente joven no lo conoce absolutamente. Tiene grado de desconocimiento del 25%. Eso es complicado en una elección. Pero bueno, vamos a ver cómo le va. Claro. Todo esto se va a reconfigurar. Usted va a ver que el año que viene se van a producir conversaciones entre gobernadores, formación de bloques, etcétera, etcétera. Eso le iba a preguntar, porque más allá de que la provincia de Buenos Aires tiene el 38, casi el 40% del padrón electoral, es una provincia muy importante en ese sentido, electoralmente también, no solo Sí, lo claro. económico, pero necesariamente necesita, no solo con el 40 no se gana, necesita, obviamente, un electorado de las provincias, ¿no? No es que hoy, si de repente Kicillof hoy está en ganador, pero me parece que todavía no puede decir que es el candidato. No, en absoluto, ¿no? Ni puedo imaginarlo. Aparte, si lo diría, automáticamente dejaría de ser el candidato. Claro, Hoy en día exactamente. no hay que hablar de quién, sino que hay que hablar de qué se le va a proponer al país. Bueno, ¿Qué es lo que qué es lo que se pretende hacer con la Argentina? Sí, porque Entonces, esos lo 14 primero puntos- tendrían que ponerse de acuerdo en un programa. Hay que Tiene hacer razón. como hizo el Frente Amplio en Uruguay. Primero se pusieron de acuerdo con un programa y con un estatuto del Frente Amplio. Y el estatuto fijaba cómo se elegían los candidatos. Y siempre lo han respetado. Y han tenido candidatos más de izquierda, como Pepe Mujica, y candidatos menos de izquierda, como, ¿cómo se llamaba? El presidente anterior, bueno, que falleció, era médico. Se me escapa el nombre. Sí, también. Tabaré Vázquez. El mismo Tabaré Vázquez, claro. Claro, y bueno, hay distintas líneas, pero respetan las leyes de juego. Va a haber que hacer eso y después decidir quién es el mejor candidato para llevar a cabo el programa que se decida. Es un proceso largo, ¿no es cierto? Sí. Pero Sí, es bueno, cierto déjeme que hacer, falta- usted me hizo un montón de preguntas, déjeme Bueno, hacerle una pregunta a mí. pero con todo gusto. Dígame, Le el digo. gobernador de Santiago del Estero, Sí. ¿no tiene aspiraciones para ver la posibilidad de convertirse en el futuro en un potencial candidato a presidente de la Nación? Bueno, yo creo que exhibir gestión lo puede hacer. Ahora siempre depende de cada uno. Yo no lo he escuchado expresarse públicamente de tal manera. Siempre lo que lo he escuchado el doctor Zamora, el gobernador de la provincia, siempre es hablar de que es de Santiago, prefiere concentrarse. De hecho, que siempre habla de que todas las elecciones, como lo es en todos lados, obviamente, es un testeo de la gestión. Y siempre ha hablado de eso. Nunca lo he escuchado públicamente hablar sobre alguna preferencia para buscar alguna proyección nacional como candidato a presidente, ¿no? Porque de hecho ha sido senador y ahora, bueno, de nuevo aparece en la lista para volver a ser senador, pero no le he escuchado nunca públicamente expresar. De hecho, que sí puede exhibir gestión, creo que es un hombre que
también ha marcado el rumbo del federalismo. Le hablaba sobre el norte grande, en aquel momento cuando Alberto Fernández quería que sea Guado de Pedro, si se acuerdan en aquel momento, Sí, perfecto. fue el mismo gobernador, el doctor Zamora, que fue a exponer la idea que tenía el norte grande. Y de ahí comenzó un cambio dentro de lo que fue la fórmula, ¿no? Ahora, ya eso ya depende de cada uno, no ¿no? era Esos Alberto el que proponía a Guado, ¿no? Bueno, pero Parece que alguien era largó Cristina. Guado de Pedro y Era más por el lado de y Cristina. Rossi, ¿no? ¿Se acuerdan en aquel momento? Era así, ¿no es cierto? Guado de Pedro Rossi, sí, creo que sí, no me estoy acordando. No, tampoco recuerdo si había candidato a vicepresidente, pero bueno. Pero alguien al final- deslizó esa posibilidad Puede ser, sí. y que en definitiva no era. Yo Ahora, no lo conozco personalmente al gobernador, pero justo antes de venir acá, sí, uno de los hombres más serios de la política nacional, que no lo voy a nombrar porque me lo dijo en privado, dijo, Gerardo Zamora es un hombre que podría ser, me dijo. Y la verdad que es alguien de quien respeto muchísimo su opinión política y por eso le pregunto. ¿está en digamos. actividad o no está en actividad políticamente? No, totalmente. No le voy a pedir nombre. No, no Pero puedo. obviamente no puedo sé que hacerlo. un caballero no lo va a decir, pero, No, pero está bien. no se puede políticamente. Sí. Digamos. Pero no, es un Bueno, hombre, yo es un peso particularmente, pesado. si le tengo que expresar una idea que siempre no es de ahora, sino de un tiempo bastante, de unos 2 o 3 años, siempre he creído que los gobernadores en esta nueva etapa van a ser muy importantes en la decisión del nombre. Seguramente, sí, va a tener que haber Del un nombre. acuerdo de gobernadores para No el tengo ninguna candidato. duda. Sí, Por eso le seguro. saqué el tema del federalismo Es verdad. y de la fuerza que tienen los gobernadores, porque tiene que producirse un cambio en ese sentido, ¿no? Tiene que producirse. No, se y el está que produciendo exhiba ese administración, cambio. el que exhiba gestión, bueno, seguramente marcará diferencia, pero no deja de ser una decisión personal. Mire, no solo es una decisión personal, sino que hay que tener muchas ganas. Claro, claro, claro. Cuando Macron por primera vez califica para ir con Marianne Le Pen al balotage en Francia, Barack Obama era presidente de Estados Unidos, lo llama por teléfono a Macron y le dice, Macron, demuéstrele a los franceses que usted quiere ser presidente, Claro. porque la gente quiere votar a alguien que quiera ser. Eso me quedó grabado siempre. Bueno, de hecho que la Argentina siempre se ha caracterizado por tener un presidencialismo fuerte. O sea, el argentino quiere referenciarse en un presidente fuerte, que Sí. muestre necesidad, ganas, que muestre gestión, eso del doble comando y todo lo demás que ya hemos superado. No Son cuestiones Igual lógicas. hay mucha, le diría, hay mucha desilusión con esta democracia que hemos sabido construir, porque no ha dado solución en más de 40 años a problemas básicos. A problemas Eso estructurales. que Alfonsín hablaba con la democracia, se come, se educa y se cura. Bueno, la mitad de la población argentina no verifica. Y creo que fue para un proceso del que él mismo terminó, que la continuidad del gobierno de Alfonsín tendría que haber generado todo ese cambio, ¿no? Porque Sí. en ese momento sirvió eso, porque veníamos No, veníamos de una dictadura militar. Claro. Y Bueno. hacía falta. La verdad que ha sido un placer. Me encantaría quedarme a conversar un montón, pero no lo quiero, Le agradezco. no quiero molestar. Espero que la haya pasado bien. Y ojalá que venga un día a conocer más de Santiago querido, que Seguramente. le va a gustar y va a empezar a hablar más de Santiago como habla de Formosa, que lo veo. Perfecto. Ojalá sea así. Bueno, 20:30 entonces la invitación a aquellos que están en la casa, 20:30 aquí en el Fórum. ¿Qué tienen los argentinos? ¿Qué tienen los argentinos en la cabeza? Así es. Si sabe, igual es muy importante conocer la disertación y acompañar aquí a Raúl, que ha tenido la gentileza de estar con nosotros un ratito. Raúl, le agradezco la gentileza. No, al contrario, que tenga una buena muchísimas- estada, que muchas disfrute gracias. de Santiago y que vuelva. Aquí tenemos Así un dicho, será. Santiago no tiene riendas pero sujeta. Ok. buen Así dicho. que va a volver, ¿eh? Muchas gracias.